Bien, hoy continuaremos haciendo algunas clases, la clase recuperativa en realidad que me falta y espero también hacer una clase complementaria de magnetización, pero veremos cómo entonces nos va. Entonces, lo que haremos, voy a colocar la tablet y voy a tratar de discutir lo que vamos a discutir hoy, espero que se vea bien. Ahí está. Bien, entonces lo que queremos discutir, espera un segundo, voy a cargar esto, si es que está cargado, parece que no tiene mucha batería. Ok. Entonces, lo que vamos a discutir en esta clase un poco es preguntarnos cómo describir algunas propiedades de la materia desde un punto de vista magnético. Entonces, esencialmente lo que quiero hacer es la idea es que la materia, digamos, acá está. Entonces, la materia está formada, si quieren, por átomos y nuestra visión, digamos, de los átomos que forman la materia. Toda la materia entonces tiene en su estructura un núcleo y sobre ese núcleo entonces tenemos electrones girando, digamos, en una u otra dirección. Acá tengo una foto un poco más apropiada o más característica. Acá tengo entonces, la coloco, digamos, aquí. Entonces esa es un poco la estructura básica con que escribimos entonces, o describir entonces un átomo. Y lo que quiero describir es cómo usarlas a partir de las propiedades de un átomo, cómo poder encontrar propiedades magnéticas interesantes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, lo que voy a hacer simplemente lo que llamamos, voy a tratar de calcular, lo que vamos a tratar es calcular campo magnético de una espira. Ese es un poco lo que quiero realizar. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es muy simple. Cuando vemos entonces el campo magnético, vemos que esencialmente un átomo tiene un core cargado y que tiene cargas que están girando en torno a él. Es este el punto que debiéramos usar para desarrollar nuestra teoría. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, simplemente nos imaginamos, bueno, tenemos el núcleo, vamos a poner algunos protones, por ejemplo, algunos neutrones por aquí. Y tenemos entonces una corriente circulando al exterior que notamos acá, así. Y lo que voy a hacer es que simplemente por simplicidad, lo que quiero hacer, obviamente puedo colocar un sistema de coordenadas donde quiera, por simplicidad lo voy a colocar acá para hacer más fácil el análisis. Voy a colocar uno acá y me voy a preguntar muy lejos, cómo es el campo, lo que quiero calcular en realidad, cómo es el campo vectorial magnético y cómo es el campo magnético que genera este movimiento, estas cargas que está en este caso girando acá. Entonces eso sí que en a grosso modo uno lo describiría como que acá tengo una corriente circulando en estos orbitales, simplemente a cuenta los electrones como giran. Y lo otro que voy a usar es que obviamente voy a usar algunos supuestos. Bueno, en este caso acá voy a calcular el lugar donde se están generando, digamos, las cargas. Por ejemplo, acá podría colocar mi R' y obviamente acá puedo colocar un delta R', que está acá, que es esta distancia que recorre de aquí a acá. ¿Ok? No sé si quedó claro, quizás lo voy a hacer un poco más grande. Lo que estoy tratando de decir es que en el sistema de coordenadas que yo coloco acá, entonces tengo acá un R y acá tengo un delta R' con el cual quiero integrar las cosas y vamos colocando una distancia por acá R, donde quiero calcular las cosas. Los supuestos que requiero para hacer esto son esencialmente suponer qué cosas. Voy a suponer que R', que esta distancia está acá, es mucho más chico que R es grande. Típicamente estamos hablando de la escala en los metros, milímetros, centímetros, y la escala es el radio atómico, es decir, la orden de un Angstrom, es decir, 10 a la menos 10 metros, algo bastante pequeño. Y por supuesto voy a suponer que el delta R' también es mucho más chico que ¿todo esto para qué? ¿Y cuál es la forma práctica en que vamos a calcular esto? Es que el potencial vector, simplemente en este caso, o cualquiera sea un alambre, en este caso una espira cerrada, como sería el campo magnético, o el potencial vector magnético, sería 4pi. Entonces esto sería integral, debería ser una integral de I, integramos con la corriente, pero en este caso acá lo que vamos a hacer simplemente es calcular delta R partido por R menos R', eso es lo que estamos a hacer para entonces resolver nuestro problema. Esto es lo que quiero calcular. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, obviamente tengo que pensar bien cómo poder escribir esto que está acá y usar los supuestos o la hipótesis que tengo acá. Tengo esta hipótesis que podemos colocar la hipótesis 1, hipótesis 2, donde suponemos que esas distancias son bastante pequeñas.
Entonces, para hacer este cálculo, lo que hacemos es muy similar a lo que hicimos con la polarización o con un dipolo, es que tenemos que calcular cuánto vale 1 menos R'. Esto es formalmente la distancia, así que eso debería ser simplemente la raíz cuadrada del primer vector al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, raíz cuadrada. Eso que está ahí me da la distancia. Son simplemente productos vectores, raíz cuadrada del producto de estos dos vectores. Ahí tenemos producto punto. Ahora, el de acá es R'. Voy a suponer, por supuesto, que R' es muy chiquitito. Obviamente es comparado con R. Y por lo tanto, eso va a implicar que R' al cuadrado es mucho menor que R'. ¿Ok? Que es mucho menor que R. Y eso entonces hace que la primera aproximación que vamos a hacer es que vamos a botar este número está acá y voy a aproximar entonces 1 partido por R menos R'. Voy a aproximarlo simplemente como 1 partido por raíz cuadrada, si quieren, de R. Voy a sacarlo como factor común, me queda 1. Si ocupo esta parte acá, me queda un 1. Y también lo puedo sacar de acá, simplemente para que me quede lo mismo. Me va a quedar entonces que eso es menos 2 veces, ¿qué cosa? R por R', dividido por R al cuadrado. Ok, esa es mi primera aproximación. Y obviamente este número que está acá, que tenemos acá, es muy pequeñito, así que voy a seguir haciendo más aproximaciones en nuestra discusión. Esto es mucho menor que, en este caso, 1 es adimensional, así que sí puedo hablar que es menor que 1. Entonces, si tomamos esa aproximación que es mucho menor que 1, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos aproximar 1 partido por R menos R'. Va a ser, puedo sacar el factor hacia afuera, eso me queda 1 partido por raíz cuadrada de R cuadrado, eso es simplemente el módulo de R, y por el otro lado me queda 1 partido por, me queda simplemente 1 partido por 1 menos 2R por R' partido por R cuadrado. ¿Ok? Eso le va a un medio. Entonces ahí podemos hacer Taylor. Entonces, Taylor, serie de Taylor. ¿Y qué nos dice la serie de Taylor? Que 1 partido por R menos R', vale, aproximadamente, obviamente aquí ya está, estamos en la aproximación. Este primer término que tenemos acá es simplemente 1 partido por la distancia. Por lo tanto, si eso es 1 partido por la distancia, eso es 1 partido simplemente, es 1 partido por R en módulo. Este número es 1 más algo pequeño, por lo tanto, en Taylor, si esto lo desarrollo en Taylor, bajaría acá, me queda simplemente esto es 1 partido por 1 menos un medio, bajo el exponente, es el primer término del binomio, me queda 2 partido por 2 de R por R', partido por R al cuadrado. Así que me queda eso, se cancela, me queda 1 partido por 2, pero a su vez es 1 menos algo pequeño, así que eso también lo puedo aproximar como simplemente 1 más R menos R' por R', partido por R al cuadrado. Así que nos queda esta aproximación y esta es en realidad con la cual gran parte de los cálculos que voy a explicar voy a usar esta aproximación para poder calcular, digamos, cosas interesantes con el campo. Entonces ahora vuelvo a mi expresión. ¿Cuál era mi expresión? Era la expresión que teníamos aquí de A, lo reemplazo, entonces me quería que el potencial A vector magnético, recuerden que el campo magnético del rotor de A es simplemente mu0, la permeabilidad magnética del vacío, integral de I, y lo puedo colocar afuera, de R, 1 partido por el módulo, pero eso lo podemos aproximar, entonces aquí colocamos aproximar, simplemente R de 1 más R por R', partido por cuadrado. Esta expresión, insisto, ¿de dónde la sacamos? Esta expresión que está acá, esta expresión la saqué de aproximar, esta expresión que está acá, simplemente usamos Taylor y un poco de cálculo para eso, con una expresión simple con la cual podemos calcular y aproximar el campo a vector. Ahora, una vez que tenemos esto que está acá, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, primero que nada, esto es una espira. ¿Qué significa que esto sea una espira? Lo voy a enfatizar aquí, es una integral cerrada, pero una espira, o sea, si pensamos los átomos, entonces tenemos algo que está cerrado, que vuelve así, por lo tanto, eso se cierra tal como se ilustra ahí.
Por lo tanto, ¿eso qué me dice? Bueno, lo primero que me dice es que si yo tomo la integral, no importa cuál sea la forma, el camino cerrado de esta R, es sumar puros vectores que van, por ejemplo, a esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, esta dirección, y se tiene que dar vuelta. Por lo tanto, la suma de estos vectores unitarios es tal que si, por ejemplo, los coloco y los represento, por ejemplo, si tomo el primero que está acá y lo represento, me queda así, el siguiente me queda así, 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 así. Y por lo tanto, cuando sumo estos vectores, siempre se van a ir cancelando propiamente a pares, este con este, etc. Por lo tanto, esa integral de camino cerrado, porque una espira cerrada, que corresponde si quieren a la frontera, a una superficie S, donde S sería esa superficie que está ahí, nos da cero. Por lo tanto, esto nos dice que nuestro campo magnético o el potencial vector magnético en realidad un poco más simple, nos queda que vale simplemente un 0 partido por 4pi, lo podemos aproximar en este caso simplemente a la integral de qué, nos queda simplemente i de entonces de r, ¿ok? Por r', y esta integral por supuesto es en r', estas son r', ok, partido por una cosa que depende de r a de r abajo que está ahí, que es el módulo del vector. Así que eso queda fuera y nos queda. Así que nos quedamos con esta aproximación, que es una muy buena aproximación en muchas discusiones. Pero, ¿cómo podemos entonces ahora tratar de hacer algo interesante o una interpretación de esta integral que parece ser no obvia? Entonces, para eso voy a utilizar dos identidades para poder dar una interpretación más simple. Entonces, consideremos las siguientes propiedades. Consideremos las siguientes identidades en realidad. ¿Cuáles son las identidades? Bueno, lo primero que voy a usar simplemente es hacer el producto cruz R', cruz DR', por supuesto, y esto lo voy a hacer cruz R. Si hago esto, fíjense por qué hago esto, porque acá esencialmente tengo un R', por acá un DR y un R. Entonces por ahí tiene que haber una relación que con esta acá. Entonces aquí ocupamos la regla, esto que les he dicho muchas veces, que es producto cruz. La regla se llama la regla del chanchito, que me dice que hago punto esto y en el medio salta. Por lo tanto, ¿esto qué nos queda? Bueno, va a ser simplemente al multiplicar, salta el término que está al medio, lo baja por delante, y eso me queda que esto va a ser simplemente DR' por R' R' por R. Menos. Y ahora entonces al saltar del medio, tengo que saltar de nuevo, salto hacia acá, quedo acá. Y ahora de nuevo hago producto plus, así que salta ahora este. Y me queda entonces al saltar ese, me queda R' por, en este caso simplemente me queda DR' por R. Entonces me queda este término que está acá, que es interesante. Bueno, el primero hay que hacer notar que este que estoy buscando se parece al que quiero usar. Podría usar esta entidad, pero vamos a usar otra más. Digamos, la otra que voy a usar es esa es una entidad, llamémosle a esta entidad que está acá, A. Y la siguiente entidad que voy a usar la voy a llamar B. Voy a usar simplemente el diferencial. ¿De qué cosa? Vamos a usar un diferencial exacto. Vamos a usar el diferencial de R', ok, vector por R'. De nuevo coloco tres vectores que están así. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este de esta acá? Es que me queda este diferencial. Bueno, la derivada va a ser la derivada del primero, así que me queda de R' por R'. Muy bien. Y obviamente las cosas que pueden variar son los R, los R'. Los R están fijos, o sea, en todo mi cálculo estoy suponiendo que R está fijo, lo que varía es al mover esto es R y delta R. O sea, puedo colocar R y delta R. R no lo estoy cambiando, solo es R', solo estoy cambiando. Entonces, el diferencial, que es lo que me quedaría acá, me quedaría este diferencial más, en este caso sería simplemente otro diferencial, me quedaría R' afuera de R por delta R'. Y lo interesante es que si uno hace la siguiente identidad, tomamos A y B que están ahí, entonces si hacemos la operación, siempre transcribimos acá, colocamos A más B y estamos en la tercera. Entonces colocamos A más B, fíjense que al sumar estas dos cantidades que puedo reconocer que acá y tanto acá tengo la expresión que quiero conocer. Y por otro lado, cuando sumen, fíjense que esta parte de aquí y esta de acá son iguales, se cancelan. Y por lo tanto, al cancelarse, vamos a poder descubrir la siguiente expresión. Vamos a encontrar que simplemente me queda que, ¿qué me queda? Me queda que dos veces
dos veces, si el lado derecho lo sumo, me queda R' de R punto R, aquí con prima, obviamente se conmuta, así que ahora mismo es conmutativo, es igual por un lado a R' cruz delta R' cruz R, ¿ok? Y me queda por otro lado más simplemente de R' por R'. Ahí usé la relación que tenía exactamente antes. Tengo exactamente esas relaciones, simplemente combino A y B y obtenemos entonces esta expresión que tenemos acá. Bueno, esta expresión entonces la voy a sustituir en mi fórmula porque tengo esta expresión que está acá. Entonces me queda esta expresión que tenemos de A. Efectivamente he calculado una expresión acá, así que la voy a usar. Entonces la escribimos con cuidado. Nos queda A vale, si miran con cuidado, vale mu 0 partido por 4pi. La corriente, en este caso es un constante, esa fuente de integración. También hay un R módulo acá afuera que no juega ningún rol, lo saco hacia afuera. Y me queda entonces la integral de lo que queríamos buscar, que es simplemente dr', dr', dr' por r, que es lo que quiero reemplazar ahora. Entonces, si usamos esta expresión que está ahí, que parece ser compleja, pero no, nos van a quedar dos términos bastante interesantes. Nos queda 4pi módulo de r, y esto es una integral de camino cerrado sobre una superficie que está. Entonces, ¿qué nos queda esta integral? Esta integral entonces nos queda simplemente dos términos. Nos van a aparecer en esta expresión que está acá. Un segundo, vamos a descargar el lápiz. Vamos a que se cargue unos segundos. Entonces, ¿qué nos da? Nos da esta integral es estos dos términos que los colocamos justamente. El primero es simplemente, ¿qué nos queda? Esto nos queda entonces r' cruz de r cruz r. Y esto está dividido por 2. Más, vamos a volver acá, más la integral también cerrada. ¿De qué cosa? De, en este caso me queda un diferencial total, también dividido por 2, de r por r por r, y el primer r es prima y el último es prima. Nos queda así. Bien, ahora veamos qué nos da. Lo primero que nos da es que esta integral de acá es una integral total de una cosa que es diferenciable en un camino cerrado. Esto a la vuelta es cero porque simplemente, vuelvo a insistir, es una integral de un diferencial de f. Me queda simplemente evaluado f en un punto cualquiera, menos f en el mismo punto, así que eso es cero. Se cancela inmediatamente. Así que esa parte acá no hay vuelta que darle, no depende de eso que está ahí. La otra parte que nos queda, entonces, a este orden hemos hecho puras identidades, no hay nada profundo, pero aquí viene la interpretación, yo diría, relevante. Entonces nos queda aquí, partido por 4pi. ¿Y esto qué es? Esto, fíjense, es la integral, voy a estar integrando en las fronteras y las coordenadas R', y lo que hicimos fue astutamente separamos todos los términos de las primas, nos queda R' cruz delta R', medios, y todo esto, si quieren verlo así, cruz. El R es factor común, no depende de las coordenadas primas, lo puedo dejar fuera. Entonces, interpretación. ¿Cuál es la interpretación que me puede dar de esto que está acá? Con esta integral de R' cruz de R medios, es algo muy simple, si se recuerdan la ley de Kepler, eso que está ahí lo llamamos el área. ¿Por qué? Fíjense si tienen un segmento cualquiera así, están para un punto por acá, entonces esta distancia que acá vale R', y el delta R vale esto que está acá. Y el producto cruz de estos dos vectores, entonces me da el área de, en este caso infinitesimal, de esta especie de rectángulo, y si lo divido por 2, cuando obviamente tengo el límite, es el área esencialmente de este triángulo que está acá, por eso lo aproximamos, y después sumo sobre toda esa región, y por lo tanto me da el área del sistema. Así que podemos definir que esta cantidad que está acá es esta cantidad que vemos ahí, la podemos simplemente escribir como, voy a colocar el área orientada. ¿Por qué orientada? Porque el producto cruz me da un vector que es la dirección ortogonal, o sea, este vector apunta en esta dirección, y eso lo llamamos el área orientada. ¿Ok? Entonces, esa cantidad física está ahí, es directamente, o esta magnitud es el área, por lo tanto orientada, es decir, que cuando toman, voy a insistir, si es que alguien no se acuerda que eso, es decir, si alguien me da una curva cerrada así, hay un área que está acá, y esa magnitud, esa área, además, es una cantidad vectorial,
que lo asocio a eso que está ahí, que vale son ortogonal, usando la regla de la mano derecha. Es exactamente cómo debo recorrer esta área en particular. Bueno, introduciendo esta cantidad, fíjense ahora el potencial vector que nos queda que vale mu 0 por i partido por 4pi del área orientada cruz R. ¿Ok? Y dividido, por supuesto, nos faltó aquí, había una cantidad importante, que nos faltó i dividido por R, que estaba acá, que no tenemos. Bien, esto nos va a hacer introducir una nueva cantidad física interesante, equivalente en realidad a una de las cantidades que hemos estado usando en los últimos tiempos. Recuerdo cuál era la cantidad, por ejemplo, el caso de un dipolo. El caso de un dipolo, para introducir una noción igualitaria, teníamos que las cargas, los centros de carga no coincidían, la carga afuera con la carga de adentro no coincidían, y por lo tanto introducimos una cantidad que fue el dipolo, la cantidad, simplemente esta cantidad lo introducimos como el momento dipolar. Entonces lo introducimos como simplemente el límite cuando teníamos una distancia que separaba dos cargas y lo multiplicábamos las cargas en el límite que esa distancia fuera suficientemente pequeñita y la carga fuera suficientemente grande. Acá podemos hacer exactamente lo mismo, vamos a introducir un nuevo concepto que es lo que llamamos el momento magnético. Y el momento magnético lo vamos a definir simplemente como el límite, vamos a definir una cantidad, llamémosla m vector, porque ya no es la masa, es un m vector, lo vamos a definir como el límite de qué cosa. Bueno, vamos a suponer que las corrientes que circulan los átomos son intensas, son cargas eléctricas, así que vamos a suponer que son muy grandes, ¿ok? Grande, obviamente, con respecto al tamaño que está ocurriendo este fenómeno, y voy a asumir además que el área o la magnitud del área vectorial está tendiendo a cero, es decir, que esto es muy, muy pequeñito, que es el caso de los átomos, y definimos este producto simplemente I por esta área, es un vector, una área aumentada, entonces vamos a definirlo como elemento magnético. Esta cantidad física es simplemente lo que mide. Si alguien quiere colocarle dimensiones a esto, es simplemente algo que tiene dimensiones de ¿qué? Dimensión. Entonces esto va a tener dimensiones de corriente, eso tiene dimensión entonces de ampere, y el área tiene dimensiones de metro cuadrado. Entonces, cuando hablo de momento magnético, puedo tomar un átomo cualquiera y preguntar cuál es su momento magnético, o puedo tomar, por ejemplo, un electrón y preguntarme cuál es su momento magnético. Es una propiedad bastante más general de lo que uno espera. La definimos simplemente como el producto de la corriente que circula en esta, digamos, espira, o sea, la imagen que tenemos una espira cerrada sobre la cual está circulando una corriente, y calculamos el área orientada y la multiplicamos por esa corriente. Eso nos da esta cantidad que le llamamos m, y entonces los átomos, si quieren, los vamos a imaginar como tienen un m, al igual que antes lo imaginamos que una pulsación, y vamos a ver que ese m nos va a originar un campo magnético. Lo voy a calcular, pero simplemente para ganar espacio y tiempo voy a demostrar que eso va a ser igual al imán más pequeño que nos podemos imaginar. Vamos a tratar de entender cómo eso puede ocurrir. Entonces, eso para A, simplemente introduciendo esto, nos daría que simplemente esto que nos da, nos dice que esto es simplemente, nos da que vale mu 0 por I partido por 4pi de, perdón, el I lo saco, nos queda M ahora, nos queda simplemente vale M, momento, el campo vectorial, el potencial vectorial de un momento magnético, que es simplemente una espiral que tiene una cierta forma, una cierta área, vale plus R partido por el módulo del lugar que lo estoy pegando. Y R, en este caso, insisto, lo estoy midiendo desde el origen. Si no lo midiera desde el origen, si lo midiera cualquier otro lugar del espacio, entonces, si que alguien quisiera un caso que se dio el origen justo en el centro de la espiral, pero se me hubiera dado en cualquier lugar, el resultado habría sido el mismo. Simplemente aquí sería R menos R' partido por R menos R', y R' es la posición ahora donde estaría mi momento magnético. ¿Ok? Obtenemos esta bonita, bonita expresión que está ahí. Entonces ahora uno se pregunta, ya está, tenemos, esto es el primer resultado que obtenemos, al igual cuando tuvimos un dipolo, encontramos que el potencial iba de una cierta forma. En este caso encontramos que tiene esta forma muy, muy particular, digamos, muy interesante. Y a ver, espérense, aquí estoy pensando dimensionalmente algo está quedando mal, ¿qué dimensiones de m?
dejen revisar donde cometí una. Aquí veo. Uf. Voy a entonces hacer un fe de rata para recuperar el error que hicimos. ¿Dónde está el error? Está acá, fíjense. Aquí había un r que saqué, no me di cuenta de que hay un r cuadrado. Entonces, al multiplicarlo ahí, fíjense, y lo pasé acá sin cuidado, esto al multiplicarse por eso me queda un 3. Lo voy a colocar acá, si no tenemos problema dimensional 3. No cambia mucho el cálculo, pero hace que haya un 3 acá. ¿Ok? Y si eso lo perseguimos acá, si no tengo un problema dimensional, un 3 acá. Y entonces cuando calculamos que había un 3 y ese era en realidad el resultado que habíamos encontrado, un 3 es este el resultado que importa. Y entonces si revisamos todo, nos quería simplemente cambiar hasta acá y colocar un 3. Por supuesto, sobre Taylor, si no, tendríamos problemas. Nos quedaría con dimensiones de n, y eso está malo porque dividir como dimensiones de 1 partido por la distancia al cuadrado, cosa que cuando derivemos eso nos da al menos términos que van como el inverso de la distancia al cubo, igual como nos daba un dipolo. Esa es la razón profunda porque ese 3 si es correcto y si lo necesitamos. Entonces ahora uno se pregunta, ok, tenemos este potencial de una forma un poco particular, m cruz r partido por r al cubo, y uno se pregunta cuál es el campo magnético. Ya con esto el potencial vector lo tenemos, pero la pregunta que se nos va a hacer es, ¿cuál es el campo magnético de una espira, o si quieren, o de un momento magnético? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en realidad mentalmente nos imaginamos, tenemos una espira muy chiquitita girando, a la cual si tienes una partícula, le asociamos un vector, que en realidad en este caso este vector que le asociamos es simplemente este momento magnético M, y nos preguntamos cómo es el campo magnético que él va a generar, cuál es el V que está generando este campo magnético. Esa es la pregunta que nos gustaría resolver. Entonces, para resolver eso, simplemente usamos la definición. ¿Cuál es la definición que tenemos? La definición que tenemos es que B está relacionado con el potencial eh, magnético, otra vez simplemente tomarle el rotor. Así que lo que tenemos que hacer es calcular el rotor de esta cantidad y eso nos debiera en parte resolver el problema en cuestión. Entonces, ¿cómo calculamos ese B? Entonces, este B es simplemente, B es el rotor en coordenadas R, ¿de qué cosa? De lo que acabamos de calcular. Entonces, lo que acabamos de calcular, si quieren, es mu0 partido por 4pi, M, es una constante, cruz R, partido por R, en este caso, módulo de R, al cubo. Tenemos que calcular esta cantidad, es la que debemos calcular. Y también, digamos, si no, obviamente, si quiero, puedo colocarle una posición RPI y no colocar el origen. En caso que alguien se olvide, puede ser esta, o equivalentemente, queremos calcular esto, plus mu0 partido por 4pi. Voy a usar la primera porque es un poco más simple de calcular, pero en caso que me cambie el sistema de coordenadas, simplemente cambiar mi coordenada de origen y no tiene nada especial. Calcular esta cantidad que está acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, para hacer este cálculo, voy a usar una entidad matemática que es la siguiente. ¿Cuál es? Fíjense que acá tengo rotor de un vector, otro vector. Así que la cantidad que necesitaría conocer, y eso está en la página web del curso. Si es que alguien no las ha visto, la voy a quizás mostrar, porque siempre quizás ocupo estas relaciones y no las muestro, pero vamos a mostrarlas un segundo. Entonces, si vamos y colocamos, digamos, ok, volvemos acá, por ejemplo, en Opera, ok, ahí está, y ahora nos colocamos por acá, voy a colocar esto acá, muy bien, entonces si colocamos esto acá, por ejemplo, podemos colocar, ok, entonces si me coloco acá y buscamos la página del curso, ok, vamos a hacerlo eso rápidamente, acá está, y entonces, siempre insisto, voy a establecerlo porque desgraciadamente en clase no lo puedo mostrar muchas veces, pero la parte inferior del curso, en esta parte inferior de la página del curso, tenemos esta identidad, particularmente la última, que nos dice que el rotor de F cruz G esencialmente es el rotor, es la divergencia de G, ¿ok? Punto F, ya lo vamos a cambiar, menos simplemente la divergencia de f por g, y después todo tomar el lado acá las permutaciones.
¿Ok? Sí que voy a usar esa expresión, pero recuerdo esto porque ahí tiene un montón de entidades que sistemáticamente las hemos estado usando, muchas de ellas recordar su memoria no es tan fácil, así que por eso trato de recordarles dónde están. Entonces, volvemos acá, entonces tenemos que el rotor de FG simplemente, si usamos la regla del chanchito, saldría el F para afuera, nos queda eso, y hay que sumarles las conmutaciones porque no es lo mismo derivar una función que la función multiplicada por la derivada. En este caso, como no conmuta, tenemos que usar este tipo de relaciones que nos arregla SG. Ya lo hemos usado más de una vez, pero es bueno usar eso. Entonces, ¿eso de qué nos sirve? Podemos usarlo exactamente en esta expresión. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda que esto es B. Entonces nos quería simplemente, lo podemos pensar de la siguiente forma. Nos queda que esto es B aplicando esta regla de esta acá. Acá tengo un vector, aquí tengo el otro. Si quieres lo voy a quizás en colores. Aquí tengo uno, acá tengo el otro. Y entonces aplico, ese sería mi B y mi G, y entonces, ¿qué me quedaría? Bueno, me queda por supuesto un mu 0 partido por 4pi, ese lo dejamos fuera. Después nos quería que esto iba a ser divergencia de m, pero m por supuesto es una cantidad que no depende, digamos, de esta cantidad, no depende de la coordenada r. Es un vector dado que lo calculo como el límite cuando la corriente se va a hacer. Entonces así que ese vector no depende, nos queda eso por f, y f en este caso es simplemente r menos r' si quieren, o para que sea más fácil voy a usar la primera expresión, pero después lo transformo, muy simple, es r partido por r partido por r al cubo, menos, me quedaría entonces, ahora me quedaría el m, por este caso me quedaría simplemente m por la divergencia, ok, divergencia de r partido por r a la 3. ¿Ok? Entonces ese vector me queda ahí. También me quedaría otro más, me quedaría m por divergencia de f, que en este caso f sería r menos al cubo, y me quedaría también, en este caso, me quedaría menos que cosa, me quedaría este aplicado a, entonces acá está m, aquí está aplicado, y ahora me queda al revés, me quedaría r partido por r menos r al cubo, okay, r al cubo, me queda r al cubo, así, y eso, divergencia aplicado a m. Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de estas expresiones que están acá? Bueno, la primera es que obviamente m no depende de las derivadas, m no depende de las derivadas, así que eso es fácil. Por otro lado, nos queda que divergencia, esto está acá, es, divergencia de esta acá es b. Entonces, el primer término quería b, pero fíjense que me queda aquí, b de qué. Me queda b de este primer término, me quedaría menos un 0 partido por 4pi. ¿De qué cosa? De m por divergencia de r partido por r al cubo, pero eso es justo el campo eléctrico, ese justo tiene la forma como si fuera un campo eléctrico. ¿Ok? Eso tiene justo la forma de fuera justo un campo eléctrico, eso conocemos con la solución. Eso simplemente, la solución de eso es, simplemente usamos la identidad que eso vale delta, esa vale 4pi por delta de r. ¿Llegó? ¿Ok? Y el otro término, si es que alguien no lo ve, lo explico inmediatamente, ¿no? Me queda m punto divergencia de r partido por r al cubo. Y acá efecto. Entonces, si es que alguien no entendió, lo puse la identidad usando qué cosa. Usamos la siguiente cosa, usamos que ya sabemos que el campo eléctrico vale la divergencia del campo eléctrico, una carga puntual, es simplemente eso por ley de Gauss. Sabemos que vale simplemente la densidad de carga, una carga puntual. La carga puntual vale, en este caso, valdría simplemente una delta de R, ok, y la posición Q partido por epsilon 0, y el campo eléctrico valdría simplemente Q partido por 4 pi epsilon 0 R partido por R en este caso al cubo. ¿Ok? Entonces lo que usé ahí fue esa entidad que me dice simplemente puedo cancelar algunas cosas. ¿Ok? Y lo que usé en realidad que la divergencia de R partido de R al cubo, ¿ok? Eso fue lo que usé, es igual a paso el epsilon 0, el epsilon 0 se me cancelan, y me paso hacia allá, me queda 4pi delta. Y eso fue lo que usé en esta expresión que está acá. O sea, esto está acá, que era lo que tenía acá, lo reemplacé y lo puse ahí. Eso fue lo que hice para encontrar esa expresión que vemos ahí.
Ahora, el campo magnético lo tengo que calcular, el origen, R, lo tengo que calcular en todo el espacio, pero no en el origen, porque en el origen obviamente está mi carga, está mi partido, quiero calcular todo el espacio en el origen, obviamente ahí se indefine, en realidad esta es la expresión correcta, pero ahí se indefine, y por lo tanto vamos a usar que R, el R que queremos usar es distinto del R del origen. Entonces, si lo coloco distinto de 0, o sea, R, suponemos que R es distinto de 0, entonces tenemos que simplemente, me va a quedar que B es simplemente un R distinto de 0, me queda que lo que tengo que calcular es M punto R de R partido por R menos, o R, perdón, elevado al cubo. Me queda esta expresión que está aquí. Y esto es lo que tenemos que calcular. Lo voy a hacer entonces para encontrar esta expresión que vamos a usar para encontrar el campo magnético. Entonces resolvemos esto explícitamente. Entonces explícitamente, ¿qué es lo que es esto? Bueno, me queda que B de R, poniendo una carga en el origen, es simplemente sería que si M es este vector que está acá, lo escribimos por componente, este operador que está acá es M punto operador, por lo tanto, ¿qué es lo que es eso? Eso sería MX por derivada de X aplicado al vector R partido por, entonces en este caso, R elevado al cubo, más MI por derivada de I del mismo vector y etcétera para la componente Z lo mismo. ¿Okay? Simplemente trato así que, entonces, ¿cómo hacemos? Por otro lado, R partido por R de X, no hay que olvidarse de lo que es eso, o sea, esto explícitamente sería M de X de R, pero R es el vector, no hay que olvidar, es el vector X unitario más Y unitario más Z unitario, partido por, en este caso que está acá, sería X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, elevado en este caso a 3 más lo mismo en las derivadas I de I, etc. Hacemos exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que tratar de construir esta derivada, digamos, con calma. Si alguien me lo ve, quizás solo para estar seguro que estamos todos entendiendo, esto acá es lo mismo. X unitario más Y unitario, Z unitario, partido por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, elevado a 3 medios. ¿Ok? Más, por supuesto, lo mismo MZ, ¿ok? Lo voy a escribir, pero no lo voy a calcular todo por analogía, exactamente lo mismo, pero, ok, lo vamos a escribir para, por si alguien tiene dudas, qué es lo que estamos haciendo, cómo logramos obtener eso que está ahí, eso nos queda esa cosa. Entonces, de acá tenemos que entonces derivar esto que está acá, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, como derivamos, me queda muy simple, me queda aquí B de R, vale. La derivada en X, tengo que entrar la derivada en X aquí hay dos partes que van a ser importantes. Esta está acá y esta está acá. Si derivo la parte de arriba, entonces la primera parte me van a quedar dos partes. La primera parte me va a quedar simplemente derivada de X, eso simplemente me va a quedar de nuevo, simplemente al ojo, me va a quedar al derivar ese término, me va a quedar de X, eso vale 1, y por lo tanto me queda MX, y la dirección X unitario, todos los componentes hacen 0, la derivada en X, partido por esto x cuadrado, m cuadrado, z cuadrado a la 3 medios, pero eso es directamente r a la 3. ¿Ok? Más las derivadas simétricas a las otras componentes sería mi por i unitario partido por r a la 3 más mz, z unitario, r a la 3. Eso es por simetría. Ahora, la otra parte que depende de X era la parte de abajo. Tenemos que derivar cuando está abajo. Entonces, cuando derivamos está abajo, entonces me queda 3 medios. Por lo tanto, me va a quedar menos M, X, y me queda un X arriba, porque simplemente tenemos el producto de MX por X, y estoy derivando acá abajo. Entonces, la derivada abajo me saca un 3 medios, menos 3 medios, que está acá, y después me queda el término de abajo, que está a los 3 medios, me queda menos 1, o sea, me queda 5 medios, me queda x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a las 5 medios. ¿Ok? Y después tengo que derivar el argumento, pero el argumento es x cuadrado, así que me queda 2 por x. Más todo esto en la dirección x unitario, más todos los términos que son simétricos, que hacen lo mismo en y y en z. ¿Ok?
Entonces, fíjense qué es lo que me queda esto. Bueno, esto de acá me cancela el 2 con el 2, ¿ok? Y me queda finalmente la siguiente expresión. Me queda que B de R, solo reconozco el vector. Bueno, la primera parte acá es muy fácil. Si miran, esta parte acá es MX por Y, MY por MZ, así que eso es directamente es el momento magnético vectorial MX partido por A. Y hay unos 4π que dejé por ahí guardados en algún lugar donde dejé mis 4π. Perdimos unos 4π que teníamos constantes acá. Fue de rata, no, lo siento, los quiero acá. Un 0 partido por 4π, tenemos término ahí. Y ese nos acompañó, nos sigue acompañando acá, 4π partido por, o sea, un 0 partido por 4π, nos va a acompañar. Entonces lo seguimos colocando, uno, o sea, un 0 partido por 4π. Y por lo tanto, todos estos paréntesis, paréntesis hasta acá, por mu 0 partido por 4. Y por lo tanto, todo esto está acá, paréntesis, paréntesis, por mu 0 partido por 4pi. Y por lo tanto, ahora sí podemos escribir correctamente nuestra expresión. Estamos cerca de encontrar el campo de unidad, si mejor escribámoslo bien. PDR vale mu 0 partido por 4pi. ¿De qué cosa? Entonces, lo primero que me queda es m vector partido por r, ok, al cubo. El segundo término, fíjense, me queda 3 veces, si reconozco esto que está acá, me queda 3 veces m en la dirección x unitario, x. Y lo mismo me quedaría mi por y en la dirección unitaria. Por lo tanto, se reconstruye el vector, me dar cuenta que eso simplemente es m por r en la dirección r partido por r elevado a este caso a 5 medios, o sea, eso elevado a 5 al módulo. Me queda esta expresión de acá, y voilà, este es el gran resultado, que el primer resultado que encontramos. Si se recuerdan, esto exactamente, sé que alguien no se acuerda lo que es, pero cuando alguna vez calculamos, teníamos un dipolo, que es sobre energía, antes de que era, teníamos una partícula que era un dipolo, eran dos cargas que estaban separadas a una distancia p, encontramos que el campo eléctrico dipolar, si es que alguien se recuerda, el campo eléctrico era simplemente 1 partido por 4 pi epsilon 0 del momento dipolar partido por la distancia al cubo, ¿ok? Menos 3 veces p punto r, ¿ok? Nos queda exactamente p punto r, nos queda la misma expresión partido por la distancia al cubo. Entonces lo escribo al tiro, se puede enterar que el lápiz donde se está descargando R partido por ese era un producto punto, eso ya un escalar R a la 5. Así que, si se fijan, lo primero que uno descubre inesperadamente o esperadamente, lo que uno descubre es que el campo eléctrico de un dipolo y el campo magnético, en este caso de una espira, de un momento magnético, son iguales, tienen la misma forma. ¿Ok? Ahora, seguramente la vez que lo hemos escrito, no lo hemos escrito así, lo hemos escrito un poquito más elegante antes de graficarlo, lo escribíamos así, en un punto cualquiera, R, dado que la fuente está en R', si uno lo quiere escribir así, entonces uno diría que eso es mu 0 partido por 4pi, yo simplemente colocaríamos acá, sería simplemente M, ¿ok? Partido por R menos R', elevado al cubo menos M por R menos R', partido por R menos R' a la quinta en la dirección R menos R'. Esa es la forma general escrita en cualquier sistema de referencia, no un sistema colocando en el origen donde está la partícula, pero obviamente está la partícula es más fácil. Ahora, si se recuerdan cómo era el campo, el momento dipolar, o sea, o el campo eléctrico, un dipolo, o el campo magnético, de este caso un dipolo, es muy fácil. La imagen que tenemos que tener, tenemos nuestra espira, o que si quieren mentalmente en nuestra cabeza hay algo aquí girando, digamos, y esto genera un vector que está en la dirección del área, llamémoslo M. Entonces, ese vector que tenemos ahí, lo que descubrimos entonces es que el campo magnético va a tener la siguiente forma. Déjenme colocar un color más bonito acá. Entonces el campo magnético es exactamente un dipolo, es decir, que parte así, viene hacia acá y decae con el inverso de, en este caso, la distancia al cubo. Si uno va haciendo las líneas, va quedando así. Es exactamente la misma estructura que aprendimos de un imán. En realidad es
El origen, entonces, del momento magnético es así, son dos orejitas, hay que quemar la última parte, y va a ser más bonito de lo que viene. Realmente es una cosa muy bonita, es así, y entra, digamos, justo, que aún no se invertido. Entra justo, tiene algo así como dos lóbulos que lo están girando. Obviamente, si uno mira el campo magnético de la Tierra, obviamente también podemos ver que hay una estructura bipolar. O sea, entonces, déjenme mostrar el campo magnético de la Tierra. Vamos a ver si puedo encontrar imágenes. Tengo algunas imágenes que podemos, mientras termine mi figura, voy a terminarla, la coloco acá y la cierro acá. Entonces tenemos una imagen así, así sería el campo magnético. El A, por supuesto, va en la dirección ortogonal, en el rotor, pero lo interesante es, ¿qué es lo interesante? Acá, vamos a ver si esta nos ve, es que si miran acá, entonces verían entonces, déjenme chequear si estamos viendo lo que quiero que todos veamos, si estamos viendo esto. Entonces, ok, ya está. Entonces, si vemos, este es el típico campo magnético de la Tierra. Bueno, hay una ilustración un poco más pequeña, pero si miran, esto nos dice que tiene esta forma destacada, por lo tanto nos dice que hay algo así como girando, en realidad el campo magnético de la Tierra es exactamente como una especie de espira girando, y no solo eso, los imanes también tienen un campo magnético similar. De hecho, los podemos imaginar como son espiras. Esta es una imagen más realista como el campo magnético, un poco hay por supuesto perturbaciones, un poco más complicado, pero en promedio se parece mucho más a la imagen que tenemos acá. Entonces, eso simplemente por ilustrar que el campo magnético de la Tierra tiene esta forma muy peculiar, digamos, es muy, muy interesante. Entonces, tenemos estas imágenes bonitas, digamos, que nos muestran cómo es el campo magnético. Y en realidad, campo magnético un imán, de la Tierra, etcétera, lo podemos entender simplemente si miran todas estas imágenes como simplemente una espira que genera este tipo de magnetización. Entonces, vamos a continuar discutiendo este tipo de cosas como espiras, pero vamos entonces quizás a dejar la última cosa que les quiero mencionar, que voy a aplicar acá. Entonces, voy a hacer también una clase más complementaria, pero quizás mucho más breve, quizás con algún video, pero lo que les quiero enseñar en realidad es que vemos que el elemento básico del magnetismo es simplemente una espira o el circuito que está girando, que es eso que esté girando acá, que tiene una corriente muy chiquitita, genera esta imagen que tenemos acá, que es exactamente este campo que estamos dejando acá, que por otro lado, cuando colocamos un dipolo, tiene la misma estructura, por eso uno empieza a encontrar que los dipolos y las espiras están mucho más íntimamente relacionados. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en nuestra próxima clase complementaria, porque en clase de cátedra vamos en realidad orientarnos a una nueva ley de inducción, pero la parte de magnetización, como es muy parecida a la polarización, la voy a hacer con videos mejor. Y lo que vamos a tratar de discutir es las propiedades magnéticas, y eso va a ser propiedades, vamos a discutir en nuestra próxima clase. Espero sea muy pronto. Magnéticas de la materia. Ok, magnéticas, qué horrible, lo vamos a borrar. Entonces, propiedades magnéticas de la materia. Y lo que queremos hacer esencialmente es muy simple. Lo que queremos hacer es tomar, por ejemplo, un trozo cualquiera de materia. Eso voy a explicar la idea y lo vamos a dejar hasta ahí, pero me parece importante. Tomamos un trozo cualquiera de materia y como sabemos que la materia está formada por átomos, en realidad, desde el punto de vista magnético, lo que tenemos es que en realidad la materia, los átomos que la forman, ok, lo estoy exagerando, pero podemos ver simplemente que tienen una especie de espira. Estas espiras están desordenadas y con esto vamos a tratar de entender por qué, si ellas están suficientemente alineadas, vamos a introducir una cantidad interesante que es la magnetización, que es el análogo, es la densidad de momentos magnéticos, nos va a permitir entender la materia y en particular entender cómo se puede originar una magnetización como material magnético, por ejemplo, cómo funciona, y tiene que ver esencialmente cómo está construida esta magnetización. Ahora que conocemos el campo magnético, en este caso de una espira, que es esencialmente este campo que está acá, que es esencialmente el mismo que aprendimos con la polarización, por eso
me ahorré y simplemente las analogías son muy similares. Entonces, lo que vamos a hacer es que pronto vamos a enseñar una nueva ley, la ley de inducción, pero haré una clase complementaria más donde les enseñaré cómo se relaciona la magnetización, cómo podemos encontrar relaciones muy simples. Vamos a ver que se va a parecer mucho a lo que descubrimos con la polarización, que efectivamente es una especie de densidad de polarización. Aquí vamos a descubrir que hay una corriente de polarización y con esa corriente de polarización vamos a poder explicar, por ejemplo, un vector que va a generalizar el campo magnético, que es la intensidad magnética, que nos da cuenta de las propiedades de magnética de los materiales cuando suponemos que son lineales, isótropos, tal como hicimos con la polarización. Pero como es tan análogo a lo que descubrimos con la polarización, que creo que lo más correcto es que se nos enseñe en estas clases complementarias, que me queda una más, esa haré, y esta es la clase que yo les di. Bueno, entonces nos estamos viendo prontamente en clase, pero vamos a seguir entonces con la ley de inducción y posterior a eso pasaremos a las ecuaciones de Maxwell. Ok, nos estamos viendo prontamente. Cuídense.